Listo. Bien, te decía, entonces, lo que tenemos acá es lo correspondiente a la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? La Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra. La Gran Guerra. ¿Ya? Cuando no existía, pues, la Segunda Guerra Mundial. Simplemente era una guerra. Esta guerra, por si acaso, es una guerra de carácter, pues, imperialista. ¿Está bien? Una guerra de carácter imperialista. Y es una guerra que se va a dar por los siguientes motivos. Conflicto de carácter mundial que va a enfrentar a las potencias de la Triple Entente versus las potencias de la Triple Alianza. Triple Entente versus Triple Alianza. Ese es lo primero. Va de 1914 a 1919. Claro que a veces en los libros tú puedes encontrar que no dice 1914. O discúlpame, que no dice 1914 a 1918, dice 1914 a 1919. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que en 1918 terminó el conflicto, concluyó el conflicto, se acabó, pero se acabó en cuanto a los enfrentamientos, o sea, las batallas, eso es, en cuanto a ello, ¿ya? Pero ¿por qué entonces dice 1919? ¿Ok? ¿Por qué dice eso? Porque en 1919, ¿ok? Porque en 1919 culmina el conflicto oficialmente. ¿Ya? Oficialmente. O sea, con papelito. Que en este caso, ¿ya? Que en este caso es el llamado Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. ¿Ok? El llamado Tratado de Versalles. Eso es. Y entonces por eso dice 1918 y 1919. Así es. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuál es el pretexto? El pretexto. O sea, el por qué. No. El pretexto es la excusa para poder iniciar el conflicto. ¿Ok? La excusa. Y entonces, si hablamos de la excusa, estamos hablando del asesinato del archiduque. El asesinato del archiduque. ¿Ok? ¿Ya? El archiduque Francisco Fernando, que era pues heredero al trono austriaco. Ese señor. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, vas a tener acá que asesinaron al archiduque Francisco Fernando. Aquí está. Lo asesinaron. ¿Ya? ¿Quién lo hizo? Lo hizo la Organización Nacionalista Serbia, Mano Negra. Mano Negra, organización nacionalista llamada Sociedad Secreta Mano Negra. La persona exactamente se llamó Gavrilo Princip. Gavrilo Princip.
Profe, ¿pero por qué lo mataron? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el asesinato? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? A ver, mírame. Este archiduque es heredero al trono de Austro-Hungría. Y Austro-Hungría quería dominar ya Serbia. Dominar Serbia, controlar Serbia. ¿Ya? Y entonces, una de esas maneras por las cuales va a controlar Serbia es, por ejemplo, enviando a este personaje, ¿ya?, a que visite Serbia, y de esa manera tal vez los serbios, al ver a este personaje, se atrevan a aceptar el dominio por parte, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro. ¿Me entiendes? O sea, el Imperio Austrohúngaro va a agarrar, ¿y qué cosa? Quiere dominar ese territorio y quiere convencer que es algo bueno para ellos. Es algo saludable para ellos. Eso es lo que quiere hacer. ¿Ya? Eso es lo que quiere hacer. Entonces, lo que no sabía el archiduque es que ahí habían, ¿qué cosa? Habían planificado su muerte. ¿Ok? Habían planificado su muerte. ¿Ok? Su asesinato. ¿Listo? ¿Ya? Eso es. Bien. Ya tengo el pretexto. ¿Por qué el pretexto, profesor? Porque después de eso, el Imperio Austrohúngaro va a decir, ¿por qué han matado al heredero? ¿Por qué? Ahora, si Serbia no investiga y me encuentra a los culpables, nosotros mismos vamos a investigar. O sea, ya estás teniendo un pretexto para poder ingresar a Serbia. ¿Ok? Ese es el pretexto. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas es el fondo del asunto. La causa es el porqué. ¿Entiendes? La causa es el fondo del asunto, la causa es el porqué. Número 1, el imperialismo económico. ¿Por qué? Ya sabemos nosotros, muchachos, toda guerra mundial, la primera, la segunda, toda guerra es de carácter imperialista. ¿Por qué? Porque los países potencia quieren controlar mercados. Esos mercados que le brindan mercado de materia prima, mercado de mano de obra, mercado de consumo. Yo soy una potencia imperialista si es que yo logro dominar mercados. Así es, yo logro dominar mercados. Eso es lo que ocurre. ¿Está bien? Y entonces, lo primero es la pelea por los mercados. La pelea por tener controlado económicamente esos territorios. Luego, número 2, el espíritu nacionalista europeo, reivindicaciones nacionalistas. Serbia no se quería dejar dominar por el Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo se llama eso de que Serbia no quiere dejarse dominar por el Imperio Austrohúngaro? Eso se llama nacionalismo. Eso se llama nacionalismo. Y el nacionalismo serbio era fuerte, tan fuerte, que tuvieron esa organización nacionalista serbia Mano Negra. ¿Entiendes? Eso es. Siguiente causa, la formación de bloques político-militares. Desde antes del estallido de la guerra, ya los países se estaban juntando entre ellos. Se estaban juntando entre ellos. ¿Por qué? Porque sabían que en algún momento iba a haber enfrentamiento. ¿Cómo lo sabían, profe? ¿Qué? Nostradamus. ¿Cómo saben eso, profe? Lo que pasa es que saben eso porque mientras un país imperialista crezca más, se desarrolle más, va a necesitar mayor cantidad de materia prima. Y si ya tienes materia prima, vas a necesitar mano de obra. Y si ya tienes mano de obra, ya tienes materia prima, ya produciste, ya la producción está hecha, necesitas venderlo.
y necesitas venderlo cada vez a más gente. Por eso tú quieres lugares de dominio, pues. Por eso yo ya sabía que en algún momento iba a estallar la guerra. La cuestión era, ¿qué cosa? Prepararse para ella. Y la preparación se llamó la paz armada, que es la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, la paz armada. Su nombre lo dice, paz armada. Estaban en paz, pero estaban constantemente produciendo, ¿qué cosa? Produciendo armamento. Porque sabían que en cualquier momento estallaba la guerra. Estallaba la guerra. Se encendía la guerra. Así era. Entonces tenías que estar, ¿qué cosa? Tenías que estar preparado. Tenías que estar preparado. Bien, ¿y cuáles eran esos bloques? Los bloques los ves ahí. La Triple Alianza y la Triple Entente. Si hablamos de la Triple Alianza, también se les llama, ¿qué cosa? Se les llama los imperios centrales. También se les llama los imperios centrales. Está el imperio alemán, el imperio austrohúngaro e Italia, el imperio italiano. Y en la Triple Entente, también llamada Entente Cordiale, Triple Entente o Entente Cordiale, está, ¿qué cosa? Está Gran Bretaña, Inglaterra, está Francia y está Rusia. Ok, Rusia. Ahí está, Triple Alianza, Triple Entente. Ya está, ya. Suficiente. Suficiente. Ahora, a estas potencias se suman otras. Estas son las principales, pero se suman otras. A la Triple Alianza, el Imperio Turco Otomano y Bulgaria. Y a la Triple Entente, un montón. Pero, vamos a destacar las que siquiera generaron algo. Estados Unidos. Estados Unidos e Italia. Un ratito, profesor, un ratito. Mira que acá me está diciendo usted que Italia está en un bando, acá, Triple Alianza, y ahora está acá. Triple Entente, así es. Así es. Previo al comienzo, o sea, toda la etapa anterior a la guerra, estaba en la Triple Alianza. ¿Ok? Pero, un año antes, o discúlpame, en los inicios de esta guerra, en el primer año, ok, en el primer año, ahí automáticamente se pasa al otro bando. Ahora, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Ya? ¿Esto por qué? Agarra y sucede lo siguiente. Italia estaba interesada también en la zona de los Balcanes. ¿Ya? Para que más o menos tengas la idea. Los Balcanes es lo que actualmente es Grecia. Grecia. Y entonces, Grecia, los Balcanes, lo quería Italia. Lo quería también el Imperio Austrohúngaro. Y lo quería también Rusia. Pero ¿dónde Italia se sentía más segura que podía tener, o mejor dicho, obtener ese territorio? En la Triple Entente. Porque en la Triple Alianza iba a ganársela Austro-Hungría, pues. Austro-Hungría. Entonces dijo, si me paso al otro bando en la Triple Entente, ahí puedo conseguir esa zona de los Balcanes. Cosa más falsa. Si bien Italia, tras el término de la Primera Guerra Mundial, terminó en el bando de los ganadores, no recibió nada. No recibió nada. ¿Entiendes? No recibió nada de lo que pidió. Eso de no recibir nada tras el término de la Primera Guerra Mundial
va a generar el llamado revanchismo alemán. El revanchismo alemán. Bueno, discúlpame, el revanchismo italiano. ¿Por qué? Porque en Italia comenzó a crecer un sentimiento que decía, Italia ganó la Primera Guerra Mundial, estuvo en el bando de los ganadores, ¿ya? Estuvo en el bando de los ganadores. Y miren cómo fue tratada. No consiguió nada. No consiguió nada. Eso es. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, imagínate pues. Imagínate. La cuestión está que no consiguió nada y es por eso que fue creciendo un sentimiento ahí que será motivo para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la primera se genera las condiciones para la Segunda Guerra. En la primera se generan las condiciones para la Segunda Guerra. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Ya no te vayas a olvidar. Bien, listo. Ya está. ¿Qué más, profe? Este es justamente el mapa de los países mencionados. El mapa de los países mencionados. ¿Ya? El mapa de los países mencionados. O sea, de los países participantes. De los países participantes. ¿Ok? De los países participantes. Eso es. Ahí están con colores todavía. Y mira, potencias centrales, porque justo están ahí, pues, al centro. ¿Ya? Al centro. Eso es, por si acaso. Al centro. Entonces, eso es lo que debes tener. Potencias centrales. Y la entente cordial, mira, ve todos los de alrededor. Por eso, mira, ve, Alemania, Austria-Hungría tenían un problema. Si iniciaban la guerra, los podían atacar por los dos frentes. Y ese era un inconveniente. Podían atacarlo por los dos frentes. ¿Sí o no? Por eso Alemania lo que quería hacer, y Austria-Hungría también, es una guerra rápida. Una guerra rápida. ¿No? Que no demore mucho. Atacar con todo Francia y luego, ¿qué cosa? Ir a Rusia. Esa era la idea. A ver, ¿cómo se desarrolla la guerra? La guerra tiene, por ejemplo, una primera parte llamada la Primera Guerra de Movimientos o simplemente Guerra de Movimientos, nada más. Primera Guerra de Movimientos o Guerra de Movimientos, nada más, que va de 1914 a 1915. Es el traslado de tropas, ¿ya? De un lugar a otro. Profesor, a ver, pero ¿cómo se generó en sí el conflicto, profe? Ya, mira, ¿te acuerdas que Austria-Hungría le dijo a Serbia, porque en Serbia habían matado al archiduque, al heredero del trono austriaco, le dijo, si no investigas y capturas al que asesinó al archiduque, nosotros vamos a meternos. Y tienes exactamente una semana para poder hacerlo. Serbia dijo, primero, ustedes no se pueden meter en nuestro territorio. Dos, ustedes no pueden decidir cuánto pueden durar las investigaciones. No nos pueden cuestionar que queremos a la semana resultados, ¿no? ¿Las cosas se van a investigar, se van a solucionar? Sí, pero bajo los estándares, los tiempos que Serbia tiene. Ningún otro país va a meterse y nos va a decir cómo hacer la justicia. Bien, hasta ahí todo normal, ¿sí o no? Es lo que corresponde. Pero el Imperio Austrohúngaro dijo, bueno, si no veo esos cambios, simplemente te desaparezco. Eso dijo el Imperio Austrohúngaro. Y cuando el Imperio Austrohúngaro iba a invadir Serbia,
¿Quién sale por ahí? Rusia. Y Rusia dice, hey, Imperio Austrohúngaro, si tú invades Serbia, entonces yo te declaro mi enemigo. Yo te declaro mi enemigo, así es. Te declaro mi enemigo. Eso es por si acaso. Listo. Entonces, el Imperio Austrohúngaro lo va a pensar 2 veces en entrar a Serbia, porque si no Rusia va a sacar cara por Serbia. Va a sacar cara por Serbia. Así es. Cuando eso sucedió, Alemania le dice a Rusia, hey Rusia, no te metas pues. Es un problema entre ellos. Mira Rusia, eso dice Alemania. Mira Rusia, si tú te metes, automáticamente nosotros nos metemos. Automáticamente te declaro mi enemigo. Eso dijo Alemania. Ok, a Rusia. Cuando Alemania dice eso a Rusia, Francia, que está a su costadito de Alemania, dice, hey, Alemania, si tú te metes en la guerra de atacar a Rusia, automáticamente te declaro mi enemigo. Te declaro mi enemigo. Es que Francia le tiene bronca a Alemania porque en la guerra franco-prusiana previa, 40 años antes, los alemanes le habían ganado a Francia y le habían quitado territorio. Ahora Francia quiere recuperarlo. Entonces, Francia le dice a Alemania, si te metes, entonces eres mi enemigo. Ya, ok. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué territorio le quitó Alemania a Francia? Allá, el territorio que le quitó Alemania a Francia es 2 ciudades ¿Alsacia y llamadas Lorena? Alsacia ¿Y Lorena? y Lorena. Correcto. Claro que en los libros de historia no dice que Alemania, sino dice Prusia, cuando todavía no era Alemania. ¿No? Prusia. Prusia le quita a Francia. Por eso se llama Guerra Franco-Prusiana. Prusia va a convertirse en lo que es Alemania. Así es. ¿Está bien? Listo. Ahora, Francia dijo eso. ¿A quién le tocaba? A Italia. Italia dice, por lo pronto yo me mantengo neutral. Por lo pronto yo me mantengo neutral. Eso dijo Italia. Yo me mantengo neutral. Y solamente faltaba Inglaterra. Inglaterra dice, yo voy a ayudar a los países del cual yo soy aliado. Francia, Rusia van a recibir mi apoyo. Punto. De esa manera se inicia el conflicto. Quienes van a atacar primero son los alemanes. Los alemanes aplican lo que es el plan Schlieffen, el que está acá. El plan Schlieffen, ese es. El plan Schlieffen, el de acá. Ok, que es el ataque rápido sobre territorio francés. El objetivo era de atacar y derrotar Francia rápidamente, tomar París, tomar la capital, y para que los franceses no se den cuenta, voy a pasar por Bélgica previamente. O sea, yo Alemania tengo frontera con Francia, pero si ataco por la frontera se van a dar cuenta al toque. Por eso mejor ataco por el norte. ¿Ya? Alemania tuvo que invadir a Bélgica, ¿verdad? Exacto. Alemania invadió Bélgica para poder entrar rápidamente a territorio francés y tratar de dominar París. Es que justo París está al norte de Francia, pues. Al norte de Francia. O sea, yo como alemán, si bien tengo frontera con Francia, si entro por ahí es mucho más lejos
que entrar por Bélgica a la frontera y cercanía de París, la ciudad. ¿Está bien? Más o menos para que tengas la idea, si ves el mapita de aquí, ahí está. Esas líneas negras es el ejército alemán y el de color rojo es el ejército francés. Ahora, las tropas alemanas llegaron muy cerca de París, pero no a París. Muy cerca de París, pero no a París. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió. Muy cerca de París, pero no París. Ahora, ya está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que llegaron cerca de París? Quiere decir que su plan, el plan Schlieffen, fracasó porque no lograron tomar París. No lograron tomar París. Eso es lo que ocurrió. No lograron tomar París. ¿Ya? Eso es. No lograron tomar París. Entonces, luego va a haber el intento de poder, ¿ya? De poder tomar Inglaterra. ¿Ok? Inglaterra. Eso es. Y luego de eso derrotar a Rusia. Ese era el plan. El ejército alemán, en verdad, llegó hasta una zona llamada Senlis. Ya hasta ahí llegó. Muy cerca de París. Muy cerca de París. Pero no era París, pues. No era París. ¿Está bien? No era París. Entonces, cuando... Este de acá. ¿Cómo se llama la batalla con la cual los franceses detuvieron a los alemanes? ¿Ya? Detuvieron a los alemanes en ese ataque que tuvieron, ¿no? En ese ataque que tuvieron por el norte. ¿Cómo se llama? Se llama, pues, la primera batalla de Marne. La primera batalla de Marne. Así se llama. La primera batalla de Marne. Francia, con el general Joffre, agarra y derrota a Alemania, obligándola a retroceder. Eso ocurrió. ¿Está bien? Obligándola a retroceder. Listo. O sea, no pudieron tomar París. Fracasaron en su intento de tomar París. ¿Ya? Fracasaron en su intento de tomar París. Pero los alemanes habían logrado entrar a territorio alemán, pues. Discúlpame, pero los alemanes habían logrado entrar a territorio francés, pues. Ok, habían logrado entrar. Y tú no vas a ser tan tonto de entrar, estar muy cerca de París y retroceder nuevamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Te vas a querer quedar ahí. Te vas a querer quedar ahí. Y es por eso que las tropas, ¿ya? Alemanas se quedarán dentro de territorio francés, muy cerca a París, muy cerca a París. ¿Está bien? Muy cerca a París. Eso es lo que ocurrió. ¿Ya? Ahí se quedan. Pero como verás, para poder quedarse ahí, tuvieron que comenzar a construir lo que ves en la fotografía. Ahí no comenzó la batalla de las trincheras, ¿no, profe? Ya, es que comenzaron a construir trincheras, pero todavía no había enfrentamientos. Comenzaron, o sea, tú ya avanzaste. Para no perder lo que has avanzado, comienzas a construir trincheras.
¿Me entiendes? Pero todavía no había qué cosa, enfrentamientos. No había. Ahora, Rusia se entera que Alemania ha atacado Francia y que ha fracasado. Entonces, Rusia dice, los alemanes están atacando Francia. Mire el mapita. Mire el mapita. Rusia se entera que están atacando Francia. Ok, eso se entera. Ok, estos son los alemanes que han pasado por acá. Están sus tropas por acá. Rusia se entera de eso. Y Rusia, al enterarse de ello, ¿qué crees? Piensa como ruso. ¿Qué harías? Atacar Claro, pues a están por Alemania. allá. Vamos a atacar por acá. Vamos a atacar por acá. Vamos a atacar por acá. Vamos a entrar a territorio alemán. Eso es lo que hizo el Imperio Ruso. Y eso son pues ataques que se van a dar por el frente oriental. Alemania se entera rápidamente de las intenciones rusas y hace que sus militares, muchos de ellos, abandonen el territorio francés. Otros se queden en las trincheras, coloquen las ametralladoras apuntando a París por si hubiera un contraataque. Pero las tropas alemanas, en su gran mayoría, ahora vayan al frente oriental, vayan a enfrentar a Rusia. Rusia está intentando invadirnos. Y entonces se van para allá. Y Alemania, a pesar que se desplazaron gran cantidad de tiempo y gran cantidad de distancia, Alemania vence a Rusia en 2 batallas. Las batallas de Tannenberg y la batalla de Lagos Masurianos o Lagos Masurios. Ya está. Eso es, por si acaso. O sea, Rusia quería agarrar desprevenido a Alemania y Alemania respondió como debe ser y Alemania vence a los rusos. Más piña a los rusos. ¿Ok? Y todavía más, las tropas austrohúngaras que habían prometido, el imperio austrohúngaro que había prometido invadir Serbia si es que no le hacían caso, entonces ahora ya se atrevieron a entrar a Rusia, a Serbia. Ya se atrevieron. ¿Y cómo les fue? Les fue realmente mal. Les fue realmente mal. Eso pasó. Les fue realmente mal. Fracasaron en su intento, ¿ya? En su intento de dominar Serbia. ¿Ok? ¿Ya? Eso es, fracasaron en su intento de dominar Serbia. Así iba la guerra. Así iba la guerra. Ahora, a partir de este momento, se inicia la segunda fase. La segunda fase. Y la segunda fase se denomina guerra de posiciones, porque como sabrás, cada uno quería mantener su posición, ¿ok? Su posición. No quería ceder
Nada de territorio. Esa es la verdad. No querían ceder. Por eso se llama guerra de posiciones. Es la segunda fase del conflicto. También se le llama guerra de desgaste. Se saca una conclusión. Las armas defensivas han superado a las armas ofensivas. Y eso que las armas ofensivas eran tremendas, ¿no? Eran novedad pura. Por ejemplo, la ametralladora, el lanzallamas. O sea, ya había ese tipo de, ¿qué cosa? Ese tipo de, ¿cómo se dice? Ese tipo de armas. Ese tipo de armas. Ya había. Ahora, se dice que esta lucha en las trincheras es de carácter inhumano. No se movieron. Los que estaban más felices en las trincheras eran los franceses, porque estaban cerca de su capital, les traían alimento, bebida, comida, etc. En cambio, los alemanes estaban muy lejos de su tierra. ¿Ok? Y a veces no se les traía, pues. Eso es lo que ocurría. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, eso es lo que vamos a tener en las trincheras, un momento nefasto, un momento donde convivían, ¿no?, entre armas, entre hacer sus necesidades, en el mismo lugar donde comían, ¿ok? Ratas, lodo por la lluvia, incluso en ese momento se va a pensar en utilizar gases tóxicos. Y entonces sale a la luz, ¿qué cosa? Las máscaras antigas. Pero se utilizaba gases tóxicos. ¿Ok? Pero esos gases tóxicos también dependían de ¿qué? Dependían de la dirección del viento, o sea, de la naturaleza. Y ese era un problema, pues. Porque dependías de la naturaleza. ¿Está bien? Dependías de la naturaleza. Ya está. Entonces, esta guerra de desgaste, esta guerra de guerrillas, esta guerra de trincheras, ¿ya? Va a hacer ¿qué cosa? Que la situación vaya de mal en peor, sobre todo para Alemania. Sobre todo para Alemania. ¿Ok? Sobre todo para Alemania. Un momentito, por favor. Pasamos para acá. En esta guerra ya de desgaste, te dije, ¿qué pasó? Pasó que se inicia la guerra química. La guerra química, por primera vez, se inicia en la batalla de Ypres. En la batalla de Ypres. Ahí. En la batalla de Ypres. Es ahí donde se va a dar la primera batalla de uso con gases tóxicos. Como ves ahí en la imagen, pues. Utilizaban, por ejemplo, gas lacrimógeno, utilizaban el gas mostaza, eso utilizaban. El gas mostaza tiene una característica, por ejemplo. ¿Cuál? Agarra ahí. Si te cae a los ojos, te genera ceguera. No Pero, para siempre. profe, ¿eso no era temporal eso? Claro, no para siempre, por eso. Era de 20 a 30 días sin visión. Por eso cuando recibían un ataque de gas mostaza, los llevaban pues así, como ves ahí. ¿Entiendes? De esa manera los llevaban. De esa manera los llevaban. Para poder curarlos y para poder que le pase el efecto. ¿Entiendes? Por ejemplo, uno de los hombres importantes que sucumbió ante este tipo de ataque, ¿ya? Uno de ellos va a ser el señor llamado Adolf Hitler.
¿Quién participó en la Primera Guerra Mundial como soldado? Como soldado. Como soldado. Ya está. Listo entonces. Ahora, ¿quiénes están enfrentándose en sí en la guerra? Sobre todo es una cuestión entre Gran Bretaña-Francia versus Alemania. Profesor, ¿qué? ¿Estados Unidos todavía no se metía? No. ¿Italia no se metía? No. Todavía. Eso no pasaba. Eso no ocurría. Entonces, para poder reiniciar la guerra, ¿por dónde va? Por la guerra submarina. La guerra submarina. La guerra submarina. ¿Quién inicia la guerra submarina? Alemania. 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 Alemania dice, ninguna embarcación, ninguna, pasará por la zona cercana a las Islas Británicas. Toda embarcación que intente pasar cercanamente rumbo a la Gran Bretaña será considerada por Alemania como enemigo. Por lo tanto, recibirá ataques por parte de nuestros submarinos. Lo que querían era que nadie comercie, lleve materias primas, algo semejante o parecido con Alemania, con Inglaterra. Esa era la verdad. Eso era lo que querían. ¿Ok? Que nadie tenga la posibilidad de comerciar con Inglaterra. Esa era la verdad. Entonces, ahí se encargaban todos los submarinos alemanes. Ese enfrentamiento llevará a un combate naval, que también se le llama batalla naval, pues. Combate naval es una redundancia, combate simplemente, pero si no, puedes decir batalla naval. Y esa se llama la batalla de Jutlandia. Es la batalla de Jutlandia, ¿no? Correcto, Jutlandia en el Mar del Norte. Jutlandia. Que en realidad, evaluando las consecuencias, fue un empate. Fue un empate. ¿Quién hundió más embarcaciones? Alemania. Pero entonces, ¿por qué no ganó? Porque las embarcaciones inglesas eran superiores en cantidad a la de los alemanes. Tanto así que no se sintió disminuida su capacidad para poder trasladar materia primas o demás. ¿Ok? Es por eso que no afectó al desarrollo económico. Pero quedó para la historia, pues, la denominada batalla de Jutlandia. Incluso, debido a esto, se da el hundimiento de una embarcación peruana. Bueno, no embarcación peruana, una embarcación que llevaba productos peruanos. La embarcación llamada Lorton, que es hundida por los alemanes. Pero el hecho más importante es el hundimiento del Lusitania. ¿Ok? El hundimiento del Lusitania. Embarcación que tenía pasajeros en su mayoría norteamericanos. Y este hundimiento de Lusitania es el motivo para que Estados Unidos entre a la guerra. Entre a la guerra. El hundimiento de Lusitania. Y Estados Unidos entra a la guerra. Pero te digo una cosa. Ya. ¿Entra a la guerra Estados Unidos? Sí. ¿Cuándo se dio el hundimiento de Lusitania? 1915. 1915. ¿Cuándo entró Estados Unidos a la guerra? 1917. A ver, un ratito, profe. Un ratito. El hundimiento de Lusitania fue en 1915.
Y usted dice que es el motivo por el cual Estados Unidos entró a la guerra. ¿Ya? ¿Ok? Me entiendo. Entró a la guerra. Pero me dice que entró dos años después. Sí, 2 años después. Lo que pasa es que en Estados Unidos en realidad no se quería entrar a la guerra. Y se discutía en el Congreso norteamericano si es que entraban o no entraban a la guerra. Y se discutió bastante. Se discutió bastante. Hasta que encontraron algo denominado el telegrama Zimmermann. Un telegrama enviado por el ministro Zimmermann de Alemania hacia México, en el cual le dice: México, tú perdiste territorio con Estados Unidos. Declárale la guerra a Estados Unidos, nosotros te vamos a ayudar. Eso decía Alemania. Nosotros te vamos a ayudar. Y es que Alemania quería que México le declare la guerra a Estados Unidos para evitar que Estados Unidos entre a la guerra. Por eso a veces, cuando te preguntan ¿por qué Estados Unidos entró a la guerra? Por el hundimiento de Lusitania. Correcto. Pero si me preguntan eso mismo y hay la alternativa porque se enteraron del telegrama Zimmermann, donde deciden apoyar a México si es que le declara la guerra a Estados Unidos, eso también es válido. También es válido. ¿Está bien? Listo. Seguimos en la guerra de posiciones y acá tienes la batalla de Verdún. Francia logra derrotar a Alemania. Francia logra derrotar a Alemania. Esta batalla, Verdún, es considerada la más sangrienta de toda la historia. La más sangrienta de toda la historia. ¿Ok? Y la otra que es considerada igual es la batalla de la Somme. O la batalla de Somme. ¿Ya? Inglaterra contra Alemania. También es la más sangrienta. Pero eso es si es que no está la de Verdún. ¿Entiendes? Así que tener mucho cuidado con lo que te preguntan. Batalla considerada la más sangrienta, donde Inglaterra se enfrenta a Alemania. Batalla de la Somme. O Somme. Batalla considerada la más sangrienta, donde Francia logra derrotar a Alemania. Batalla de Verdún. Y si me preguntan directamente, cuál es la más sangrienta, de frente digo batalla de Verdún. De frente, batalla de Verdún. ¿Por qué, profe? Porque tuvo mayor cantidad de muertos. Muertos que ¿Cuánta- rodean, ¿qué cosa? Cerca del 1.000.000. ¿Cuántas bajas tuvo en la batalla de Somme? Por ejemplo, en Somme está abajo. Está ahí, mira. Ya. Las bajas británicas, 400.000 soldados, franceses, 200.000, alemanes, 500.000. ¿Ya? Las bajas, ya fueron en total eso. Estamos hablando que murieron cerca de ¿qué? Cerca de 4, 6 y 5, 11. ¿No? 1.100.000. ¿Ya? Ese también es el promedio en la de Verdún. ¿No? Por eso te decía, más de 1.000.000. Más de 1.000.000. Pero de todas maneras, en Verdún hubo más que en la Somme. Por si acaso. ¿Ya? Hubo más. Solamente me marcas Somme en el caso de que no haya otra alternativa. Ahora, acá también se da la presencia por primera vez de esto que ves a la derecha. ¿Qué cosa es eso que veo a la derecha? Los primeros tanques. Los primeros tanques. ¿Ok? Los primeros tanques. ¿Ya? Pero cuando tú ponías, pues, ¿qué cosa? Tú ponías una trinchera, ya no podía pasar el tanque. Y acá vamos a la Segunda Guerra de Movimientos. Pero la Segunda Guerra de Movimientos se desata, ¿por qué? Se desata
¿Por qué? Rusia se sale de la guerra. Pues. Rusia se sale de la guerra. ¿Por qué se sale de la guerra? Porque allá en Rusia estalló la Revolución Rusa con Lenin. Y entonces Lenin, ¿qué decidió? La firma del Tratado Brest-Litov con Alemania, donde Alemania y Rusia lo firman y Rusia se declara vencida por Alemania. Eso con la finalidad de iniciar la reconstrucción rusa. Con eso se retira la URSS de la guerra. Cuando la URSS se retira de la guerra, es que todas las tropas que estaban en el lado oriental vayan al occidental. Vayan al lado occidental. Y entonces se van al lado occidental. Se van al lado occidental. O sea, para atacar nuevamente Francia. Por otro lado, Italia, que ya decidió participar al lado de los que están ganando, al lado de la Triple Entente, se ha enfrentado a Austria-Hungría, sus ex aliados. Se ha enfrentado a Austria-Hungría. ¿Ok? Pero le fue mal. Le fue mal en la batalla de Caporetto. Recuerda que Italia y Austria-Hungría eran del mismo bando. Pero para la Primera Guerra Mundial, Italia se cambia de bando. ¿Por qué se cambia de bando? Porque Italia quería lo mismo que quería el Imperio Austrohúngaro. Y en este caso, Italia va a perder. Pero luego vamos a tener la batalla de Piave. En la batalla de Piave ya podemos hablar de un triunfo italiano. Triunfo italiano que fue ayudado, claro, por los aliados, pues no estaba solo. En la primera batalla sí solo y le fue mal. En la segunda batalla sí fue acompañado y le fue bien. Batalla de Piave. ¿Ok? Batalla de Piave. Y ahora, todas las tropas alemanas se me van al frente occidental. Vamos a atacar Francia. Este es el ataque final. Esto sale en la película, si es que tienes tiempo ahí ves la película, que se llama Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente. Ahí sale. Sin Novedad en el Frente. Todas las tropas alemanas hacia el lado occidental. Vamos a invadir Francia. Ahora sí, ya con Rusia no tenemos nada que ver. Y se da pues la segunda batalla de Marne. La segunda batalla de Marne. Alemania atacó al ejército franco-inglés que se encontraba dentro del territorio francés. ¿Ya? Ludendorff es el que dirige el ataque. Pero otra vez, ¿qué cosa? Otra vez son detenidos. Y peor todavía, el ejército aliado, dirigido por Ferdinand Foch, ¿qué es lo que va a hacer? Resiste e inicia a partir de ese momento la contraofensiva de la Entente, obligando a los alemanes a retroceder. Se inicia la contraofensiva. Eso es, la contraofensiva. O sea, esta es la batalla importante, la batalla bisagra, la batalla que del ataque alemán se pasa al contraataque de la Entente. Y de ahí no pararán hasta que derrotan a Alemania. Es ya la parte en la cual se da la victoria final aliada. La victoria final aliada. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II, Kaiser es como decir rey de Alemania, abdicó, o sea, renunció a su trono, y a partir de ese momento se funda la República de Weimar. Weimar no es una persona, es un lugar. Eso se proclama en Alemania, la República de Weimar. El 11 de noviembre se firmó el armisticio, llamado Armisticio de Compiègne. Armisticio de Compiègne, que tuvo varias reuniones. Pero lo que se logró fue la rendición incondicional de Alemania.
O sea, eso es lo que querían. La rendición sin condiciones de Alemania. ¿Ok? ¿Ok? Eso Eso es lo que demoró la negociación, porque Alemania de todas maneras quería sacar algo, hasta que se terminó con la firma del documento con el cual oficialmente termina la guerra, el Tratado de Versalles. Entrega de Alsacia y Lorena a Francia, o sea, Alemania pierde Alsacia y Lorena, lo que había ganado antes. ¿Ok? Reconocimiento de la independencia del Danzig. El Danzig era un territorio europeo donde decía que había población alemana, y entonces ahora son independientes y administrados por la Sociedad de Naciones. Pérdida de todas las colonias alemanas en África, en Asia. Pasaron a poder de Gran Bretaña, pasaron a poder de Francia, incluso de Japón. Reducción del ejército. Alemania no podía tener más de 100.000 efectivos. Indemnizaciones de guerra a favor de los aliados. A favor de los aliados. A favor de los aliados. En este caso, a favor de la Triple Entente o Entente Cordial. Eso fue el Tratado de Versalles. También tiene como consecuencia la creación de la Sociedad de Naciones, por ejemplo. La Sociedad de Naciones se creó tras la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Para evitar posteriores conflictos. Y la verdad, no cumplió su papel. No cumplió su papel. ¿Por qué? Porque poco a poco la gente irá abandonando la Sociedad de Naciones, y más bien eso va a hacer que se genere un nuevo enfrentamiento. Ese nuevo enfrentamiento va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay un periodo llamado periodo de entreguerras, donde lo importante es el crack del 29 y la aparición del fascismo-nazismo. Fascismo con Hitler y sus camisas pardas, ¿no? El nazismo Hitler con sus camisas pardas, y fascismo o fascismo italiano con Benito Mussolini y sus camisas negras. Esos son los preparativos para lo que será luego la Segunda Guerra Mundial. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Eso es lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a lo que es la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial.